el origen de la Play 1. Para contar la historia de la marca PlayStation y su origen, tenemos que hablar de su compañía madre, la cual es Sony. Por si no lo sabes, PlayStation es una subdivisión de Sony, la compañía de electrónicos que se dedica a producir cosas como celulares, televisores, grabadoras, equipos de sonido o, en este caso, consolas de videojuegos. Sony comenzó como una pequeña compañía dedicada a reparar radios en Japón después de la Segunda Guerra Mundial. En ese entonces, Japón le estaba apostando bastante a ese sector con la esperanza de que, en un futuro, ese sector de la tecnología sirviera para sacar al país de la miseria en la que quedó después de perder la Segunda Guerra Mundial contra Estados Unidos. Sony fue una de las primeras empresas de tecnología de Japón, naciendo como un pequeño taller dedicado a la reparación de radios, pero más tarde se expandieron a la fabricación de dichos dispositivos tecnológicos. Poco a poco, pero de manera consistente, la compañía se convirtió en una de las más importantes de Japón. Pero el primer gran invento de Sony, la compañía japonesa, fue el Walkman, aparatos de los que probablemente has escuchado hablar gracias a películas, series o videojuegos que acontecen en la época de los 80. Este aparato es lo mismo que un reproductor de MP3, concepto que, incluso para hoy en día, está bastante anticuado. Pero los Walkman fueron, en su época, una verdadera revolución, ya que la gente podía escuchar su música favorita de manera portátil. Antes de esta tecnología, se necesitaban aparatos grandes y pesados, los cuales solían ser muy caros y estorbosos. Lo más portátil que había antes de los Walkman eran estas grabadoras, y eran bastante pesadas. Además, si escuchabas tu música en estos aparatos, todo el mundo lo escuchaba. El Walkman fue una opción para escuchar tu música de manera privada, sin molestar a nadie, además de que era portátil y ligero. Hecho verga es querer estudiar y que un tipo se ponga a escuchar música que no es de tu tipo en su celular y sin audífonos. El Walkman se promocionó como un aparato para escuchar música mientras salías a trotar, por eso se llamaba Walkman. Además, salir a correr mientras cargas una de estas cosas parecería uno de esos entrenamientos de Dragon Ball donde Goku usa pesas para entrenar. El Walkman fue uno de los inventos más importantes de esa época y puso el nombre de Sony en alto por todo el mundo. Fue allí cuando se habían coronado como los reyes de la música portátil que decidieron adquirir CBS Records, una compañía dedicada a la producción de música, y convirtieron CBS Records en lo que hoy en día se conoce como Sony Music Entertainment. Con esa división de la compañía creada y dedicada a la producción de música, decidieron aliarse con la compañía Philips para crear los CD o discos compactos. Estos CD eran la evolución de los Laserdisc. Hola, soy Genden y te apuesto un gato a que la primera vez que habías escuchado hablar sobre los Laserdisc fue en un show más. Los Laserdisc fueron la primera vez que se creó un formato de CD que podía reproducir tanto audio como video. Ya habían existido los famosos discos de vinilo, los cuales funcionaban mediante una aguja, pero los Laserdisc eran muchísimo mejor que cualquier formato de medios de su época. Pero la pregunta sería, ¿por qué fracasó? Ya que, seamos honestos, muchos de los que están viendo este video han escuchado de parte de sus padres o medios de entretenimiento de los VHS, los casetes de música o los discos de vinilo, como lo sería el caso de nuestros abuelos. Pero no sería hasta la publicación del especial de un show más de la guerra de formatos que conoceríamos sobre la existencia del Laserdisc, ya que fue un formato que fracasó totalmente y nadie lo compró por diversas razones. A pesar de que en calidad de video y de audio era un formato muy superior a la competencia de esa época, los motivos de su fracaso son muchos. Pero los principales fueron los siguientes. Lo primero es que, como ya te has de haber percatado, los Laserdisc eran gigantes. Solo tenemos que ver esta foto, que es la miniatura del video de Cocóptero sobre el Laserdisc. Solo tenemos que ver que el disco es más grande que la cabeza del chico.
Además de que los Laserdisc eran muy delicados, por ende se rayaban muy fácil y tu disco quedaba inservible. Además de todo eso, el reproductor era gigante, y al ser un formato de tan alta tecnología, los Laserdisc necesitaban un reproductor muy potente. Y el reproductor de Laserdisc era gigante y ruidoso. Además de todo eso, y como cereza del pastel, los Laserdisc tenían muy poco espacio, haciendo que tuvieran una doble cara para grabar la información del disco en cuestión. Y si la película era muy larga, tenías que andar sacando y metiendo varios discos. Por ende, era muy estorboso e incómodo andar cambiando discos y darles vuelta a cada rato para que el reproductor leyera las dos caras del disco. Serían estas razones por las cuales los Laserdisc fracasarían, pero Sony y Philips se aliarían para unir fuerzas y crear al sucesor del Laserdisc, el CD o disco compacto. Pequeño paréntesis, pero se me olvidó mencionar que Philips fue una de las pioneras de la tecnología de los Laserdisc, así que ya tenían experiencia con ese tema. Así que, como si se tratara de Piccolo Daimao, el Laserdisc renacería como una mejor versión de sí mismo, que seguía siendo en esencia lo mismo que un Laserdisc, pero mejor. ¿Recuerdas todos los inconvenientes que te mencioné de los Laserdisc? Bueno, pues los CD no tenían ninguno de esos problemas. Eran una versión objetivamente mejor que los Laserdisc. Tenían muchísimo más espacio que un VHS o un cartucho de videojuegos de esa época, eran muy pequeños y baratos de producir, además de que su calidad de audio era muy superior a su versión original. Y su reproductor era más simple, pequeño, y cuando reproducía un CD, no hacía ruido alguno. Así que, desde su concepción, era un formato muy superior a cualquiera de su tiempo. Dijiste que cada miembro es elegido por sus habilidades únicas. Él hace lo mismo que yo, pero mejor. Y cuando las compañías rivales vieron el potencial de esta tecnología, obviamente la quisieron implementar. Y uno de esos sectores interesados en dicha tecnología fue la industria de los videojuegos, ya que en esa época, los videojuegos, como has de saber, se producían y reproducían en los famosos cartuchos, los cuales eran muy caros y complicados de producir. La parte molesta no eran los costos de producción, sino la laboriosa tarea que era producir estos cartuchos. Estamos hablando de Nintendo, los cuales en esa época eran un imperio de los videojuegos. Por ende, el dinero no era problema para ellos. El problema aquí era lo complicado que era producir uno de estos cartuchos, ya que tenían chips muy complejos para su época. La arquitectura e ingeniería de esa tecnología era muy compleja para la época. Era un problema muy grande y muy complicado de hacer. Y al contrario de lo que muchos piensan, la primera consola de videojuegos que usó CDS no fue la PlayStation 1, sino que fue la Sega CD. Esa sí fue la primera consola en reproducir CDS. Pero en un movimiento que revolucionaría la historia del gaming, Nintendo decidió aliarse con Sony para sacar lo que se le conocería como la Nintendo PlayStation, y un periférico el cual serviría para que la Super Nintendo pudiera leer CDS. Toda esta alianza comenzó cuando se unió Ken Kutaragi al equipo de Sony. Ken Kutaragi, conocido como el padre de PlayStation, estudió ingeniería electrónica en el Instituto de Tecnología de Denki, que ahora es parte de la Universidad de Ciencia de Tokio. Después de graduarse, comenzó a trabajar en Sony, donde desarrolló su carrera y eventualmente lideró la creación de la PlayStation. El comienzo de la alianza entre Nintendo y Sony se dio cuando Ken Kutaragi vio a su hija jugando con la famosa Famicom de Nintendo y se percató de que el audio de la consola se podía mejorar y podía ofrecer una mejor experiencia en cuanto a música se refiere, haciendo que se puedan crear mejores pistas y mejor música para los videojuegos.
De esta manera, Ken Kutaragi se acercó a los ejecutivos de Nintendo para ofrecerles trabajar con ellos en la creación de un chip que mejoraría las capacidades sonoras de la Nintendo Famicom. El plan original era que el famoso chip saliera para una actualización de la Nintendo Famicom, pero al final terminó saliendo para la Super Nintendo. Solo tenemos que ver unos segundos de gameplay del Super Mario Bros. 3 y del Super Mario Bros. World para percatarnos de lo superior que era la Super Nintendo en cuestión audio. Esto fue una revolución no solo para los videojuegos, sino que también para la música. Pero esto no pasaría desapercibido por parte de Sony, ya que se darían cuenta de que Ken Kutaragi trabajó con Nintendo y que la tecnología de los chips de audio de la Super Nintendo fue creada en base a tecnología de los chips de audio de Sony. Así que, obviamente, los jefes de Sony estaban muy enojados con Ken Kutaragi. Y he de aclarar que lo que hizo Ken Kutaragi es ilegal y no solo lo podían despedir de la empresa, sino que también lo podían meter a la cárcel, ya que al aliarse con Nintendo para crear los chips de audio con lo que aprendió en Sony, no solo faltaba la ley de Japón-Estados Unidos, sino que también muy probablemente estaba faltando a varias cláusulas de su contrato laboral. Oye, te hablo desde la prisión, Wilson Manyoma. Así que Sony tenía una y mil razones para meterlo a la cárcel por un largo rato, pero esto no pasó a mayores, ya que Nintendo quedó más que satisfecha con lo que Sony tenía para ofrecerles. Así que decidieron firmar varios acuerdos para la producción de más chips de audio, y al ser Sony la precursora de la tecnología de los CDS, decidieron que sería buena idea encargarles la producción de un periférico para que la Super Nintendo pudieran leer CDS. Así que al ver que la relación de Nintendo y Ken Kutaragi trajo mucho dinero a la compañía de Sony, decidieron ponerlo a la cabeza del proyecto PlayStation y del proyecto de los periféricos de lectura de discos para Nintendo, cosas que, de haber salido bien, le traerían kilos de billetes a Sony. Pero no solo salió bien, sino que después de muchos eventos ocurridos en la compañía, llevaría a la creación de la PlayStation 1, trayéndole toneladas de dinero a Sony y posicionándola como una de las compañías más importantes del mundo de los videojuegos. Así que de esta relación entre Nintendo y Ken Kutaragi no solo salió algo muy bueno, sino que también algo espectacular. Esta parte de la historia todo el mundo la conoce, pero lo que no todo el mundo sabe es la historia detrás de la traición más famosa en la historia del gaming. Y es que Nintendo se percató de una cosa muy importante. Los CDS tenían tres ventajas muy importantes, las cuales eran las siguientes. Primero, que eran fáciles de producir y muy baratos de producir, además de sencillos de distribuir y de almacenar. Estas cosas hacían que fuera muy fácil piratear los juegos, ya que ahora cualquiera podía grabar un juego en un CD y meterlo en la consola para reproducir el juego en cuestión. En cambio, con un cartucho, al ser tan complicados de producir y tan complicados de distribuir, además de que eran muy caros, hacía que la tarea de piratear juegos fuera muy complicada y poco rentable. Nadie va a comprar una copia pirata de un juego si la original está más barata o si tiene un precio similar, sabiendo que las copias piratas eran de menor calidad y se dañaban muy fácil. Por lo cual, una copia pirata tenía que ser más barata que la oficial. Esto, en cambio, era muy sencillo con los CDS, haciendo que piratear juegos sea más barato y sea una tarea más rentable que pudiera dejar más y mejores ganancias. Así que ahora sí, la piratería de juegos podía volverse un negocio serio con grandes ganancias.
Nintendo, al percatarse de que el uso de CDS iba a permitir que los juegos fueran más fáciles de piratear y que por ende tuvieran menos ganancias en su negocio, ordenó que el periférico para la Super Nintendo y la Nintendo PlayStation funcionaran con unas cosas llamadas Super CDS, que eran un formato algo parecido a los cassettes o floppy disks. Estos Super CDS eran un camino intermedio entre las ventajas de producción de los cartuchos de Nintendo, pero también tenían un poquito de la facilidad de producción de los CDS. O sea, que eran más baratos y fáciles de producir que un cartucho de Nintendo, pero también eran más caros y difíciles de producir que los CDS, haciendo así que la tarea de piratear sea más complicada y los juegos fueran más difíciles de piratear, haciéndolos más seguros y ofreciéndole mayor protección a las ganancias de Nintendo. Sony no tuvo de otra más que aceptar el uso de los Super Disc, a pesar de que insistieron y le tenían mucha fe a esta tecnología. A pesar de la insistencia de Sony, Nintendo decidió que iban a usar los Super Disc, así que los quedó de otra más que aceptar. Y el tiempo le daría la razón a Sony, ya que durante 3 generaciones de consolas, los CDS y sus derivados, como los DVDs o los Blu-rays, se convertirían en los formatos dominantes para el almacenamiento, reproducción y distribución de medios digitales. Y la hegemonía de los CDS duró hasta la generación de la PS4, donde el formato de los discos dejó de ser usado y pasó a segundo plano para ser reemplazado por las descargas digitales, no solo en videojuegos, sino que también en otros medios como la música o el cine. Incluso programas de computadora fueron distribuidos por medio de Internet. Pero antes del Internet, el formato de los discos era el formato predominante por excelencia. Hoy en día nadie usa discos, pero durante el periodo de tiempo de los años de entre los 90 a 2010, o sea, 20 años, la hegemonía de los discos fue innegable. Así que sí, Sony siempre tuvo razón, pero aún así, y a sabiendas de que Nintendo no daría su brazo a torcer por miedo a perder sus ganancias gracias a la piratería, decidieron ceder y usar los Super Disc. Así que Nintendo y Sony decidieron firmar contrato para el desarrollo de los periféricos para la Super Nintendo y la Nintendo PlayStation. Pero de lo que no se percató Nintendo fue de varios puntos dudosos del contrato que habían firmado con Sony. Pero más tarde hablaremos de eso. En esa época existía un evento dedicado a los videojuegos que se llamaba CES, el cual sería el precursor del E3. En esa conferencia del CES, Sony anunciaría lo que llamarían el Nintendo PlayStation y anunciarían de manera pública y a la prensa, y sería anunciada por todo el mundo lo que sería la Nintendo PlayStation y la alianza entre Nintendo y Sony, haciendo que todo el mundo se emocionara por la salida de la Nintendo PlayStation. Pero lo que Sony no sabría es que Nintendo saldría poco después para anunciar que iban a romper relaciones con Sony y que la Nintendo PlayStation no se iba a realizar. Dice, o sea, mientras yo le estoy diciendo eso, dice: oye Nintendo, ¿le decimos? Y yo estaba así de que, ¿decirme qué? Y llega Nintendo y dice: no, Phyllis, ya la cagaste. ¿Pero por qué Nintendo decidió romper relaciones con Sony? Bueno, lo que pasó es que Sony decidió poner varias cláusulas en el contrato donde la mayoría del dinero de ganancias de la PlayStation sería para Sony, no solo por la distribución y uso de los Super CD, sino que también por las ventas de la PlayStation. Así que el contrato fue muy abusivo por parte de Sony hacia Nintendo. Pero Sony no se rendiría, ya que Ken Kutaragi tenía mucha fe en los videojuegos. Él sabía que eso podía ser un buen negocio para Sony y tenía razón. Al principio intentaron aliarse con los de Sega y parecía que todo iba bien con Sega, hasta que de un momento a otro decidieron que no iban a trabajar más con Sony, ya que la compañía no tenía casi experiencia en videojuegos, y debido a esto Sega decidió no trabajar con Sony, ya que al no tener experiencia en los videojuegos, no había garantía de que hicieran las cosas bien. Ya se ve que pronto se arrepentirán de esa decisión. Así que viendo que nadie en la industria quería trabajar con ellos y apoyarlos con la producción y distribución de lo que sería la primera PlayStation, ¿te imaginas ser Sega y ver que rechazaste producir lo que sería una de las consolas más vendidas del mundo y terminar quebrando a tal punto que tuviste que someterte y lamerle los zapatos al que alguna vez fue tu competencia directa? Bueno, continuemos con la historia. Una de las claves del por qué la primera PlayStation fue tan popular fue la cantidad de juegos que habían para esta consola.
En esta consola pudimos disfrutar de juegos emblemáticos como lo serían Final Fantasy VII, 1997. Considerado uno de los mejores RPGs de todos los tiempos, revolucionó el género con su narrativa épica y gráficos impresionantes para la época. Metal Gear Solid, 1998. Introdujo el género de sigilo a muchos jugadores y estableció a Hideo Kojima como un creador visionario. Resident Evil, 1996. Popularizó el género de survival horror, ofreciendo una experiencia de juego tensa y llena de sustos. Gran Turismo, 1997. Redefinió los juegos de carreras con su realismo y cantidad de opciones de personalización. Castlevania. Symphony of the Night, 1997. Un clásico de acción y exploración, conocido por su estructura no lineal y profundos elementos RPG. Tekken 3, 1998. Uno de los mejores juegos de lucha en la consola, con una jugabilidad rápida y un elenco de personajes memorables. Crash Bandicoot, 1996. La mascota no oficial de PlayStation, este juego de plataformas es recordado por su diversión y dificultad. Tomb Raider, 1996. Introdujo a los jugadores a Lara Croft y su mezcla de exploración, puzzles y combate. Tony Hawk's Pro Skater 2, 2000. Revolucionó los juegos de deportes extremos con su jugabilidad adictiva y banda sonora icónica. Silent Hill, 1999. Con su atmósfera opresiva y narrativa psicológica, es una piedra angular del género de horror. Y todo esto se logró gracias a que los ejecutivos de Sony se acercaron a los desarrolladores de videojuegos para saber de sus necesidades y sus requerimientos para realizar su trabajo, y los desarrolladores le expresaron a Sony los siguientes puntos. Primero, que todo tenían que darles kits de desarrollo baratos y fáciles de usar. Esto era muy útil, ya que al ser baratos eran accesibles para los desarrolladores, y al ser fáciles de usar, podían encontrar personal para trabajar en sus juegos muy fácil. Para esto, Sony contrató a NS System, quienes serían los encargados de crear los kits de desarrollo de PlayStation acorde a las necesidades de los desarrolladores. Eran tan fáciles de usar que los kits de desarrollo podían ser usados en computadoras caseras, lo cual los favorecía mucho, ya que no tenían que comprar equipos super especializados, o sea, no tenían que comprar computadoras super avanzadas para poder desarrollar videojuegos, así que podían ahorrarse bastante dinero en el desarrollo de los juegos. No solo eso, sino que las herramientas que ofrecía Sony a los desarrolladores eran tan fáciles de usar que cualquiera con un mínimo de conocimiento de programación podía aprender a usarlas. Los kits de desarrollo de Sony se basaban en el uso del lenguaje C, lenguaje que te enseñan de entrada en la carrera de computación, así que cualquiera con un título de sistemas sabía programar en C, lo cual facilitaba encontrar personal calificado para trabajar en el desarrollo de videojuegos para PlayStation. Además de eso, en muchos casos, los kits de desarrollo no solo eran baratos, sino que los regalaban con tal de que desarrollaran juegos para la PlayStation. Además de todo eso, las comisiones que cobraba Sony por publicar juegos para la PlayStation 1 eran bajísimas, de tal manera que era muy atractivo desarrollar para PlayStation, ya que en comparación con la competencia, las regalías que Sony pedía por publicar juegos para la PlayStation 1 eran prácticamente nada, de tal manera que los desarrolladores se llevaban mejores ganancias con Sony que con Nintendo. Eso trajo un catálogo muy variado a la Play 1, lo cual la catapultó a la cima de la industria, de tal manera que nadie le podía competir en ese entonces. Además de que en esa época los reproductores de CD eran muy costosos, y cuando te comprabas una PlayStation 1 no solo comprabas una Play, sino que también un reproductor de CDS, así que podías usar tu Play 1 para escuchar música. Además, en esa época otro problema que tenían los desarrolladores es que Nintendo era una compañía que se vendía como una compañía familiar, en la cual los juegos no podían contener violencia, así que los restringía mucho en cuanto a trama y a posibles lanzamientos, ya que Nintendo no habría permitido en ese entonces que juegos violentos como God of War o Resident Evil se publicaran para su consola. Así que la otra alternativa era Sega, la cual si bien tenía una política de dirigirse a adolescentes y ser más abiertos a la violencia y tramas más complejas en los videojuegos, ellos no tenían tanto terreno como Nintendo.
Pero también había una tercera opción, la cual era Sony, que permitía violencia en sus juegos, de tal manera que los juegos pudieran explorar más posibilidades de trama. Juegos como San Andreas o Resident Evil 4 nunca hubieran podido salir para una consola de Nintendo, viendo las políticas que tenían en los años 90 con respecto a la violencia en los videojuegos. Ya más tarde sí que darían el brazo a torcer y permitirían publicar juegos más abiertos en sus consolas, pero en los 90 ni de broma iban a permitir cosas como estas en una consola de Nintendo. Y sí, sé que Resident Evil 4 salió para la GameCube y San Andreas salió para la Play 2, una consola más avanzada, pero la violencia en los videojuegos sí que era permitida por Sony en los 90, pero no por Nintendo. Ya más adelante se abrirían a más posibilidades en cuanto a trama, pero en los 90 Nintendo no permitiría nada semejante a esto. Nintendo se publicitaba como una compañía para niños, Sega como una compañía para adolescentes, pero Sony PlayStation se promocionaba como una consola para adultos. Y si no hubiera sido porque Sony le robó gran parte del mercado a Nintendo, Nintendo nunca hubiera permitido que juegos como Resident Evil 2 salieran para la Nintendo 64, ya que tenían una violencia muy gráfica para su época, que si bien hoy en día se compara con cosas más gráficas, en esa época era una cosa revolucionaria, y ver cosas como esta de verdad que te volaba la cabeza y era inconcebible ver algo así en una consola de Nintendo. Los desarrolladores, al ver que Sony no les iba a prohibir producir juegos con tramas más complejas y más desarrolladas y con violencia más gráfica, decidieron producir para PlayStation como prioridad. Y ya sería con el tiempo que Sony empezaría a presionar a Nintendo en ventas, superándolo de tal manera que Nintendo tuvo que ceder y dar el brazo a torcer en cuanto a la violencia se refiere. Así que si Sony no hubiera dado más libertad a los desarrolladores, permitiéndoles que desarrollaran mejores y más complejas historias, videojuegos como Call of Duty, Resident Evil o Assassin's Creed, que tienen escenas muy gráficas, nunca hubieran salido a la luz y hubieran sido rechazados de inmediato. Pero una cosa en la que Nintendo tenía mucha razón fue en la piratería, ya que como ya te lo había dicho, los CDS eran muy fáciles de piratear, y esto hacía que la PlayStation 1 fuera una consola sumamente pirateada. Y un dato que muy pocos sabían era que los discos de PlayStation 1 eran de color negro, y que si tu copia de un videojuego no era negra, eso significaba que no era original. Por supuesto, Sony intentó poner seguros contra la piratería, pero todos esos intentos fueron en vano, ya que cada vez que sacaban un método antipiratería, los hackers y piratas sacaban un método de piratería nuevo. Por ejemplo, un método de piratería muy utilizado era el método del cambio, con el cual tú lo que tenías que hacer era comprar un juego original y meterlo en la consola. Este juego tenía dos llaves. Uno que verificaba que el juego en cuestión era original, y otra que verificaba de qué región era el juego, ya que habían tres regiones principales de PlayStation, las cuales eran la japonesa, la europea y la americana. Una consola de PlayStation americana solo podía reproducir discos distribuidos para América, lo mismo pasaba con las PlayStation europeas y japonesas. Pero esto ocasionó que se creara el método del cambio. Este método hacía que los jugadores piratas metieran un juego original, y cuando autenticara las dos llaves y la puerta de la consola se abría, es ahí cuando sacaban el juego original y metían el juego pirata. A ver cómo podemos usar lo que tanto nosotros anhelábamos allá en Santo Domingo. Este PlayStation no lee copia. Sí, copia. No Miren, lee. es una copia. En No Big la- Handsome, miren. No lee la copia. ¿Cómo? Miren una demostración, miren. Miren, una demostración. Una demostración que no le copia. Miren. Miren el CD. Mira la pantalla, mira. Ve, no le No lee. copia, mira el CD, no le copia. ¿Ok? ¿Qué pasa? Lo apagamos. Esto es un CD original. Le muestra combatirlo original. Mira lo negro, mire, que original. Claro. Entonces lo que hay que hacer es lo siguiente. Hay que switcharlo 3 veces. Switchar. Mire, prendemos el CD. Si no tuviéramos en Santo Domingo. Mira. El truco. Dejamos que cargue. Oigan el sonido. Cuando cambia la pantalla negra, tú vienes, pones otro CD, lo cambia otra vez y lo pones de última vez y hace. Mire, ahora vamos a ver ahora sí, el juego se va a ver. Aquí tengo el CD, mire. El original.
Vamos a ver ahora. Si se realmente funciona. Juzguen ustedes mismos con sus propios ojos. Júzguenlo ustedes. Juzguen. Mira el CD ahí, pónselo por eso. En copia. Mira la trilogía aquí también. Si no tuviésemos a ver Santo Domingo, no tenemos estado con tanta lucha. Para que ustedes vean. Demasiada lucha. Demasiada lucha. Normal. Durante algunos años, ese fue el método de piratería más usado en la PlayStation, pero todo eso cambió cuando se creó el chip de piratería. Si bien las llaves no eran posibles de poner en los discos de PlayStation piratas, así que se podían poner en un chip, de tal manera que cuando la consola pidiera las llaves de verificación, el chip le diera dichas llaves. Pero Sony trató de contrarrestar esto sacando una nueva versión de la consola, la cual pedía la verificación de las llaves del juego en momentos al azar. Pero los juegos no estaban programados para dar las llaves más de una vez, por ende, si le daban las llaves de verificación más de 2 veces a la consola, significaba que la consola había sido hackeada y que, por ende, era pirata. Para que entiendas esto mejor, es como si fuera una pregunta trampa, como si yo te preguntara en qué año Simón Bolívar descubrió América, o cuántos animales de cada especie puso Moisés en el arca, cuando Jehová le pidió que construyera el arca. Son preguntas trampa que si la consola respondía de manera errónea, significaba que era una consola hackeada. La solución a ese parche que publicó Sony fue crear un chip que se apagaba después de dar la primera verificación, de manera que cuando la consola pidiera la verificación nuevamente, el chip no respondiera y pudiera engañar a la consola. De todas maneras, la piratería fue una de las claves más importantes para el éxito de la consola, ya que al ser tan fácil piratearla, la hizo muy popular, ya que esto facilitó el acceso a los videojuegos, de tal manera que los sectores más pobres pudieran acceder a esta tecnología y, por ende, democratizando esta industria que tanto amo, ya que te recuerdo que en ese entonces los juegos eran muy caros, aún más caros que hoy en día. Un videojuego podía costar $50 y hoy en día los juegos cuestan $60, pero si convertimos esos $50 a dólares de hoy en día, serían $110 de hoy en día si tomamos en cuenta la inflación. Así que los juegos eran bastante costosos, de tal manera que muchos sectores menos favorecidos y pudientes no les alcanzaban para poder comprarse los juegos que querían jugar. Además de que, aun si tuvieras un buen trabajo con buen sueldo, $110 seguían siendo una cantidad bastante sustancial, así que no muchos se podían dar el lujo de comprar la consola y los juegos, sobre todo en Latinoamérica. Y recordemos que la PlayStation salió con un precio de $300, así que la consola y 6 juegos originales salían al mismo precio. Los Resident Evil de PlayStation 1 salieron entre los años de 1996 y el año 2000. Recordemos que fueron 4 juegos: Resident Evil 1, 2 y 3, además de Código Verónica. Así que, si eras fan de Resident Evil en Latinoamérica, en menos de 5 años ya te gastaste $200 en juegos de Resident Evil, casi lo mismo que te costó la consola. La mayoría de gente que puede comprar un juego original no piratean juegos. En su mayoría, la gente que piratea los videojuegos son o menores de edad, o sea, niños que no pueden trabajar y tener su propio dinero, por ende, dependen del dinero de sus padres para poder jugar sus videojuegos favoritos. Y el otro sector de gente que piratea juegos son personas de escasos recursos a los que apenas les alcanza para poder comprar la consola después de ahorrar mucho tiempo. Además, el más beneficiado de la piratería de la PlayStation 1 fue Sony, ya que esto impulsó muchísimo la venta de su consola, a tal grado que la PlayStation vendió más de 100 millones de unidades por todo el mundo, mientras que Nintendo, que tenía un sistema más seguro contra la piratería, solo vendió 32 millones de copias, o sea, la PlayStation los superó por más del 300%, o sea, que vendieron más del triple de unidades que su competencia. También sería en esta generación donde Sega desaparecería como compañía de consolas de videojuegos.
Además de todo eso, la verdad es que Sony hizo la vista gorda con respecto a la piratería, ya que muchas personas teorizan que Sony planeaba crear un nuevo formato de CDS que sería más grande, de tal manera que la gente no pudiera acceder a la tecnología para grabar información en dichos CDS gigantes, imposibilitando la piratería. Pero aún así no lo hicieron. Muchos dicen que Sony decidió no hacer esto, ya que involucraría crear un nuevo formato de discos, lo cual sería muy caro y complicado. Pero después del éxito de la PlayStation, que recordemos vendió más de 3 veces que su competencia directa, que era Nintendo, Sony tenía dinero más que suficiente para hacer esto. Pero complicar la piratería haría que la PlayStation perdiera popularidad y que se vendieran menos unidades. Así que Sony decidió hacer la vista gorda de ese asunto al final, y al cabo, el sector con más piratería era Latinoamérica, sector donde la gente no tenía el dinero para comprar juegos originales. Así que no tenía el chiste complicarse con esto, ya que Latinoamérica también generaba ganancias de la venta de consolas. Si bien la mayoría de los latinoamericanos no compraban juegos originales, así que producían buen dinero por la venta de consolas. Una anécdota chistosa que quiero contar sobre la PlayStation es que, como ya lo había dicho con anterioridad, la PlayStation se vendió como una consola para adultos, de tal manera que Sony decidió promocionarse en eventos donde hubiera muchas personas adultas para darles una pequeña prueba de lo que era PlayStation, para que la gente más adulta se abriera a este sector, ya que en esa época los videojuegos eran algo para niños. Pero con esto, Sony abrió las puertas a más personas para que no les diera vergüenza jugar. Solían ir a eventos importantes y les daban pruebas de sus juegos. Por ejemplo, podían ir a un partido de fútbol y permitirle a algunos espectadores que jugaran al FIFA Soccer de 1998, o ir a alguna carrera de autos y permitirle a los asistentes jugar al Gran Turismo de la Play 1. También solían ir a eventos de skate deportivo para dejar que los asistentes de dichos eventos probaran el Tony Hawk de Play 1. De esta manera abrieron la industria para más consumidores. Incluso llegaron a tal punto que en varios festivales de música de Estados Unidos repartieron volantes para promocionar la Play 1, pero dichos volantes estaban hechos de un papel especial que podía ser usado para consumir hierbas rojas y verdes del Resident Evil. No sé si me entiendes, guiño, guiño. Sin más que decir por el momento, yo soy Gendein, y esta es la historia de la primera PlayStation de Sony. Espero hayas disfrutado el video y le des like y te suscribas. Yo soy Gendein y nos vemos en una nueva ocasión.